Muy buenos días, queridos colegas, compañeras y compañeros, estudiantes de este diplomado. Me es muy grato volver a estar aquí con ustedes. Voy a presentar hoy lo que es la segunda unidad de este diplomado, de esta parte del diplomado, que tiene que ver con el acceso a los estándares internacionales de acceso a la justicia. El tema que nos ocupa es precisamente el tema de la lucha contra la impunidad, ¿sí? La lucha contra la impunidad, me gustaría contextualizar un poco el tema, no voy a hacer ustedes tienen las lecturas acá, dar algunas recomendaciones, dar algunos elementos, de alguna forma a veces teóricos, sobre esta problemática. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? El propósito es sencillamente que podamos tener un acercamiento mucho más preciso, más contextualizado alrededor del tema que nos ocupa. Muchas veces, si nosotros no entendemos o no comprendemos, ¿no?, de los problemas que hay detrás o los grandes marcos de referencia alrededor de un tema, pues a veces es difícil entender el tema en cuestión, ¿no? ¿Sí? Es como ver el árbol, pero no ver el bosque, ¿no? Todo árbol está situado en un bosque, supongamos eso, entonces es importante ver un poquito el bosque, ¿no? Ver un poco el panorama. Entonces, yo quisiera empezar un poco porque ya este tema tiene precisamente como objetivo central el tema de la impunidad, conocer más el tema de la impunidad, que se ha hecho desde las instancias internacionales para luchar contra la impunidad. Ahí aparecen los principios, los principales criterios para seleccionar casos, cuáles son los valores que se persiguen a través de la lucha contra la impunidad, cuál es el propósito central de establecer tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, que desde el año 1998 pues, se adoptó el Estatuto de Roma, o Estatuto de la Corte Penal Internacional, que significó un paso muy importante en la historia de la lucha contra la impunidad al existir un tribunal permanente internacional para precisamente erradicar la impunidad por los crímenes más graves, las atrocidades más espantosas cometidas por determinados actores, y poder llevar a un proceso y a un castigo a los máximos responsables de estos crímenes. Bueno, eso es un tema que ya nosotros conocemos, pero veamos que estamos ubicados en ese terreno. Yo quisiera, antes que todo, tratar un poquito de contextualizar el tema también, porque a veces cuando nosotros hablamos de justicia, el primer referente que nos viene a nosotros a la mente es el referente de castigar al que hizo una mala acción, castigar al que cometió un delito, castigar al que cometió una infracción a determinadas reglas sociales, ¿no? ¿Sí? Establecidas en el Código Penal o establecidas en otros instrumentos del orden nacional. Pero digamos que no debemos tampoco identificar siempre justicia con no impunidad, ¿no? La lucha contra la impunidad es un aspecto sencillamente de la justicia. Sumamente importante, sin duda, pero no el único. No el único. De hecho, yo me gusta referirme un poquito a la historia de esta conceptualización, pues a la más simple, a la más inmediata, que es... pensemos un poco cuando Aristóteles, en ese libro tan famoso, Ética a Nicómaco, ¿no?, escrito en el siglo IV antes de Cristo o antes de nuestra era, en ese texto Aristóteles habla de los tipos de justicia. Y Aristóteles incluso ya hablaba de dos formas de la justicia. Decía, la justicia es un tipo de relación, ¿sí? Una relación de igualdad, decía Aristóteles, una relación de igualdad. Tiene que ver esto mucho con los derechos humanos también, ¿no? Una relación de igualdad quiere decir que ustedes y yo, o mis vecinos y vecinas, somos iguales en muchos aspectos, ¿no? Somos ciudadanas igualmente, tenemos los mismos derechos. Hablando del lenguaje de los derechos humanos, bueno, la igualdad, ¿en qué consiste? Que cuando alguien hace un mal a otra persona, alguien hace un daño a otra persona, pues está rompiendo ese parámetro de igualdad, porque esa persona tiene el mismo derecho que yo, porque yo lo voy a bofetear en la calle. Si yo abofeteo a alguien, le pego a alguien en la calle, pues yo le estoy arrebatando una porción de su dignidad, de su integridad personal, de su integridad física, ¿no? Le estoy infligiendo un daño. E infligirle un daño a alguien equivale a quitarle un bien,
¿sí? Es decir, arrebatarle una porción, llamémoslo así, no me gusta mucho el lenguaje ese, pero arrebatarle algo de su integridad física. Por lo tanto, cuando pensamos en justicia, pensamos también en que, bueno, si esa persona me arrebató un bien, o yo le arrebaté un bien a él, que es su integridad personal, pues lo justo es que a mí también me arrebaten, ¿sí? Una porción de, yo pague, ¿no? Pague por el mal que hice. Entonces, ¿cómo se me paga con el mal que hice? Infligiéndome a mí también un mal. En este caso, bueno, lo que tiene el derecho penal es privación de la libertad temporal de la persona, una multa, etc. Algo que implique un mal equivalente al mal que yo hice. Esa famosa ley del talión, de a tanto bien, a tanto mal, aunque no exactamente aplicada en esos términos como era en aquellos tiempos, ¿no? Sino sencillamente la idea es restablecer ese equilibrio, esa igualdad. Injustamente, ¿sí? Valga la redundancia, digamos, injustamente rota o destruida por una acción humana que tiene un responsable y el responsable tiene que pagar. Aristóteles llamaba a este tipo de justicia retributiva. Justicia retributiva. Y la justicia retributiva tiene que ver con ese principio, el principio de hacer pagar al infractor con un mal, ¿sí? O al benefactor, contrario, si alguien hace un bien a la comunidad, pues es justo que la comunidad retribuya a esa persona con otro bien, por ejemplo, que reciba más honores, o unos aplausos, o reciba un premio por contribuir a la comunidad. Ven, no se está modificando para nada el principio de retribución. Ahora, la retribución también, perdonan que me extienda un poquito, ustedes tienen un texto en las lecturas complementarias, un texto que me parece a mí sumamente importante, que tiene que ver con el tema de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es también también justicia, está dentro del mismo esquema de la justicia retributiva. Lo que pasa es que no es una justicia en el sentido estricto de la palabra penal, porque no retribuye el mal con hacerle un mal al infractor, que en este caso lo merecería, con un castigo penal, ¿no? Una pena que es encerrarlo, etcétera, privarlo de la libertad, sino que busca que el infractor restaure, ¿sí? el bien que le arrebató haciendo un mal a la sociedad. Si alguien, no sé, destruyó unas familias, hizo un daño en la sociedad, pues la justicia restaurativa busca que en vez de centrarse en el castigo del infractor, lo que busca es que el infractor de la norma, en este caso, retribuya, también ven, retribución, retribuya con un bien a la comunidad, restaure el bien que dañó. ¿Qué dañó allá? ¿Qué dañó? Dañó el tejido social, dañó la confianza en las instituciones, etcétera, pues contribuya a la restauración. Hay un texto muy interesante en las literaturas secundarias de esta unidad alrededor del tema de la justicia restaurativa. Quiero decir que no quiero decir con todo esto que la llamada lucha contra la impunidad, que es un elemento sin duda fundamental en la justicia, ustedes tienen varios textos acá que justifican y aclaran muy bien la importancia de este tema, no es la única forma de retribuir. Ustedes saben también que Aristóteles, bueno, en este texto, ya para terminar con la cita de Aristóteles, también nos hablaba de la justicia social, eso que llamamos hoy justicia social o justicia distributiva, que tiene que ver con la repartición de los bienes que dispone la sociedad de forma justa, digamos, de forma equitativa. Ahí tiene que ver mucho el tema de la equidad, ¿no? Cuánto merecemos cada uno de lo que la sociedad produce en su conjunto. Los que estamos más viejos como yo de pronto merecemos un descanso, que la sociedad nos da una pensión justa, pues entonces hay un bien que la sociedad me tiene que garantizar o debe garantizarme en términos de justicia, porque llegará un momento ya próximamente que yo no pueda seguir trabajando, tenga que dedicarme más a la casa, no puedo, ¿no? Ven, la justicia o las personas más vulnerables de la sociedad merecen una parte del bien social que les permita a ellos desarrollarse, crecer, gozar de iguales niveles de protección, bienestar que otros que tienen más posibilidades. Entonces, ven, hay la justicia distributiva, ¿no? Otra diferente, ¿no? Pero también hoy día ustedes saben que se habla también de la justicia como reconocimiento, que tiene que ver con aquellas, que tiene que ver más que todo con los valores culturales, con los valores identitarios de aquellos seres humanos que han sido menos reconocidos en la sociedad históricamente, ¿no?
Ahí estamos hablando de una justicia también, ¿no?, de género, ¿sí? Por cuánto tiempo las mujeres han sido infravaloradas en la sociedad, recluidas a un papel estrictamente doméstico, sin poder participar en la vida pública durante mucho tiempo, menospreciadas, infravaloradas, digo yo, en el discurso político, social, etc. Entonces la justicia como reconocimiento de determinadas etnias también, grupos identitarios étnicamente, etc., cómo hacer que esas personas consigan un reconocimiento social. Ven, que tiene que ver más con una esfera simbólica, no material, sino simbólica. Bueno, en fin, todo esto lo digo porque a todo lo largo de estas unidades que vamos nosotros transitando, pues el tema de la justicia reaparece bajo diferentes formas, ¿no? Entonces una vez se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con esto otro? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, ustedes, volviendo al mismo asunto de alguna forma, la primera unidad tuvo que ver con dos casos, ¿sí? Uno presentado ante la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana terminó haciendo unas recomendaciones al Estado de Brasil, y otra con un caso presentado ante la Corte Interamericana, donde la Corte Interamericana tuvo una sentencia de fondo y otra de reparaciones frente al caso de Campo Algodonero, contra el gobierno del Estado, más correctamente el Estado de México. Bien, ustedes ven aquí, ahí no se trata de justicia penal tampoco, ¿no? Ustedes dicen, bueno, lucha contra la impunidad ahora, ¿y de qué estábamos hablando entonces antes? ¿No? Antes también estábamos hablando de casos llevados ante la justicia. Pero vean que la justicia de los tribunales internacionales de derechos humanos, llamados de derechos humanos, no son tribunales penales. Y no son tribunales penales porque en el derecho penal se juzga y se procesa a individuos. En el derecho de los derechos humanos se procesa, ustedes lo saben, estoy hablando verdades de perogrullo, pero es importante situarlo, ¿no? Se procesa a estados y no se busca el castigo de los estados. Es un error pensar que la Corte Interamericana castigó al Estado mexicano. No castigó al Estado mexicano. Obligó al Estado mexicano, mediante una sentencia, a reparar, ustedes lo vieron bien en el caso, a las familiares de esas mujeres víctimas de tremenda violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no había cumplido con su obligación de reparar esas víctimas, pues entonces hay que reparar esas víctimas. Hay que tomar también medidas legislativas para que se prevenga la situación de ese patrón de ocurrencia de hechos de violencia contra la mujer, de violencia de género, llamada feminicidio, ¿no? Entonces ustedes están viendo acá que los tribunales, igual que la Comisión Interamericana, le hizo recomendaciones al Estado. Está diciendo, Estado, usted tiene que hacer tales cosas. Usted está obligado a hacer esto para que esto no ocurra más. No puede darse un caso más como el de María da Peña, de agresión, intento de homicidio por parte de un marido. Eso pasa en la esfera doméstica, en la vida privada. No puede seguir sucediendo eso. Hay que tomar medidas. Ahí hay una orientación que es distinta. El foco central del derecho, de los derechos humanos, los tribunales, cortes, llámese Corte Interamericana, Corte Europea, etc., es hacer que los estados cumplan con sus obligaciones de prevenir determinados crímenes y comportamientos violatorios de los derechos humanos y reparar a las víctimas que en la sociedad sufrieron esos daños. Reparación. Sin embargo, ya ustedes ven en esta nueva unidad, lo que vamos a ver es lucha contra la impunidad. Es decir, hay que ir más allá, ¿no? Eso tiene una gran historia. Que yo no la voy a contar toda porque ya llevo 15 minutos hablando casi y estoy aquí poniendo un poco los pilares del asunto. Tiene una larga historia. ¿Por qué tiene una larga historia? Porque siempre existe la crítica, ustedes lo saben muy bien, ha existido históricamente la crítica, que los tribunales de derechos humanos como Corte Interamericana castigan al Estado. No castigan al Estado, obligan al Estado a reparar por las falencias del Estado. El Estado cometió errores, el Estado omitió su obligación, entonces obliga al Estado a reparar. Pero ¿quién entonces repara? El Estado es una persona que saca dinero de su bolsillo, ¿no? Los que pagan son los ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Sí, los castigos y la reparación justa que tienen que acometer los estados, pues la estamos pagando los ciudadanos. Entonces la gente dice, ¿y dónde quedaron los verdaderos responsables?
eso fue fulanito que hizo eso, mengano que hizo eso, y esa gente están en la calle y ahora la sociedad paga por los crímenes que cometió el Estado, tiene que reparar a la víctima. Entonces surge una gran crítica, ¿no? Y entonces, ¿cómo superar esa crítica? Es el avance que se ha dado en materia penal. Es decir, hace falta que no solamente el derecho de los derechos humanos se oriente hacia la reparación, sino que se oriente, se dirija también a castigar a los auténticos responsables. Cuando los estados no castigan a los responsables de crímenes individualizados, individuos que han sido responsables de gravísimos crímenes, crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra, etcétera, pues hace falta que si no se hace nada en el estado de origen, pues que se haga, existan unos tribunales internacionales penales que logren castigar a los responsables, que hagan pagar a los responsables por los crímenes. Y ustedes ven, entonces este tema tiene que ver con eso, con la justicia penal internacional. Y la justicia penal internacional, pues obviamente también tiene, nada es perfecto, todos vamos avanzando en estos temas, ¿no? En primer lugar, hay que resaltar que la justicia penal es también una forma de reparación. Si alguien sufre un daño o sistemáticamente un daño de alguien, ¿no? De unos actores, ¿no? Y después ve a esos actores en la calle como si no hubiese pasado nada, pues uno no se siente reparado. No se siente reparado. Uno exige castigo, ¿no? Sí, la justicia penal es fundamental. No es toda la justicia, como dije al principio, pero es un elemento fundamental de la justicia entendida en un escenario macro, un marco más amplio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos plantea estos módulos que ustedes van a ver? En primer lugar, la importancia de la justicia penal, lo primero que hay que tener en cuenta, por qué es importante el castigo penal. Nos cuenta también las vicisitudes. Ustedes saben bien que no ha existido esto de la justicia penal internacional. Ustedes tienen un texto acá, que es el texto principal, diría yo, el texto obligatorio, que nos habla de los criterios de selección de casos. ¿Por qué se trata el tema de los criterios de selección de casos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, vamos a hablar de los grandes crímenes, ¿no? Cuando son los crímenes muy grandes, cuáles situaciones o circunstancias de crímenes o violaciones de derechos humanos sistemáticas, masivas, permanentes durante largos periodos de tiempo. Pensemos un conflicto armado como el que ocurrió en Centroamérica, como el que ha tenido lugar en Colombia desde hace más de 50 años, donde en esos escenarios pues, se cometen sistemáticamente muchos crímenes, muchas violaciones, muchas infracciones gravísimas al derecho internacional humanitario y demás, de crímenes de guerra o crímenes de represivo, de desapariciones forzadas en masa, sistemáticas durante mucho tiempo. ¿Cómo lidiar con esa cantidad de crímenes? La justicia es costosa también, ¿sí? Tanto internamente a nivel nacional es costosa, implica recursos, ¿sí? Juzgar, llevar un proceso, hacer un proceso a todos los que cometieron crímenes en una época es brutal. Muchos estuvieron involucrados. Cuando hablamos de situaciones de crímenes muy masivos, ¿no? Son casos alarmantes, son muchos casos. Ninguna justicia tendría los recursos, ningún aparato judicial tendría los recursos para juzgar a todos los individuos, penalmente, quiero decir, juzgar a todos los individuos comprometidos en esos crímenes. Por eso históricamente lo que ha predominado en estos procesos, lamentablemente, ha sido las leyes de punto final, de olvido y punto final, de amnistiar a los responsables, no hacer juicios, no hacer nada. Y eso es grave. Eso es grave porque deja en la sociedad una sensación de que el crimen no paga. ¿Ven? El refrán, el crimen no paga. Entonces, el criminal no pagó, ahí está, le fue bien, asesinó a tantas personas y no le sucedió nada a él, ni a ella, a los responsables. Mira, ese tipo está ahí, se hizo más rico, se fue para otro lugar y ahora vive feliz y contento y yo llevo mi dolor dentro por décadas y a lo largo de toda la vida. ¿Cómo no pagó por las afectaciones en las que incurrió en los demás? Entonces, bueno, la pregunta es esta, pero no hay recursos. A veces no hay tampoco, eso ocurre durante mucho tiempo y todos los hechos que ocurren en todo ese periodo de tiempo, pues casi siempre los actores, no los principales, los máximos responsables, pero aquellas personas que actuaron bajo ese aparato de crímenes, se acostumbraron a verlo como algo normal.
y consideraban muchas veces que lo que estaban haciendo estaban haciéndolo bien, porque estaban o bien sirviendo a la patria, o bien sirviendo a los ideales nacionales, históricos, que sí, masacrar una familia, no, porque esos tipos son subversivos, son terroristas, son no sé qué cosa, yo estoy haciéndolo para defender los valores de la familia, de la sociedad, del bien común, etcétera, etcétera, mato, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que matar, ¿no? Porque hay ese discurso, y ese discurso se les mete muy adentro y actúan así, se sienten como que lo que estaban haciendo estaba bien. Entonces la justicia penal por eso es importante, pero vamos a procesar a todas esas personas. No hay ningún sistema que lo soporte. Pero entonces lo que no se puede, hay que procesar, hay que buscar unos criterios a nivel nacional. Entonces, ¿a quiénes vamos a procesar? ¿Frente a quiénes vamos a hacer justicia? ¿Cómo se va a hacer justicia en estos casos? ¿Cuántos recursos disponemos para eso? ¿De cuántas pruebas? ¿De cuántos testimonios? Etcétera. Pero también lo malo es cuando no ocurre nada de eso. Eso no pasa, ¿no? ¿Sí? No se hace nada, ¿no? ¿Sí? Amnistía. Adiós. Y entonces para eso existen los tribunales penales internacionales. En la historia, el que conocemos más reciente, el paradigma inicial, el paradigma primero de justicia penal lo tenemos en Nuremberg, ¿no? Los tribunales de Nuremberg y de Tokio, ¿no? Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, juzgar a los criminales por crímenes de guerra, en esos momentos, ¿no? Tanto en la Alemania nazi como en Tokio, en Japón, ¿no? Sobre todo el Tribunal de Nuremberg es el referente más importante, en donde se hace unos juicios, ustedes ya conocen esa historia, pero es un tribunal, vean las características de este tribunal, es un tribunal, no existía un tribunal penal internacional. Se crea un tribunal penal internacional, que es Nuremberg, pero se crea temporalmente, ¿no? Por un tiempo determinado. Opera durante un tiempo, tiene un alcance limitado, solamente tiene que seleccionar cuáles son los casos y cuáles son las situaciones que se van a juzgar, cuáles son los tipos de conducta punible que se van a tener en cuenta. Por lo tanto, no es un tribunal para todos los tiempos, un tribunal que solamente juzga los casos de Alemania, ¿no? De los crímenes cometidos en Alemania, pero en otros lugares, ¿qué pasa, no? También pueden estar ocurriendo, y después estaban ocurriendo hechos tan atroces muchas veces como los de la Alemania nazi, y nunca se juzgaron. Después hay otro momento importante que aquí en el texto nos habla a nosotros, que fue el caso de los tribunales. Estos tribunales se llaman tribunales ad hoc, porque son tribunales circunscritos a una temporalidad, a un mandato específico, a un tipo de crímenes, etcétera, que fueron los de para juzgar los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia y después en Ruanda. Esos dos tribunales son un referente también importante, pero son tribunales también con las mismas características de Nuremberg. Son tribunales ad hoc, quiero decir, circunscritos a una temporalidad, circunscritos a unas determinadas características, a unos determinados hechos, a un determinado país o contexto específico, pero eso ocurre en otros lugares. Pensemos nosotros en nuestra América Latina, cuántas situaciones de violaciones muy gravísimas de derechos humanos sistemáticas han dado en el tiempo y no ha existido un tribunal internacional ad hoc, ¿no? Para juzgar esos crímenes, ¿no? Entonces, esos crímenes han quedado así, o se han juzgado por otras vías, se han buscado otros mecanismos, etc. Ya hablaremos de eso en la tercera unidad, que es justicia transicional, ¿no? Ese es otro tema, vamos a tratarlo, tiene que ver también mucho con todo esto. Y entonces, ¿qué quiero yo expresar acá? La Corte Penal Internacional, 1998, entrada en vigor año 2002, de la Corte Penal Internacional, es el primer tribunal internacional permanente, no ad hoc, no circunscrito a un determinado país, a un determinado lugar, sino que trata de englobar cualquier caso de violaciones graves de los derechos humanos, llámense crímenes de lesa humanidad, crímenes graves de guerra, genocidio y, bueno, el crimen de agresión, que es el más, tal vez de los más complicados, ¿no? Que es un crimen ya interestatal, ¿no? Pero juzga individuos, ¿no? Desde el punto de vista penal. Entonces todo el texto, yo quería llamar la atención sobre eso, que el texto nos, bueno, yo les recomendaría a ustedes, ¿no? Ahí dice unas páginas antes, es un texto largo, es un texto, quería hacer un llamadito de atención acá, es un texto un poco, quiero decirlo así, dispendioso de leer, ¿no? Demanda mucha atención, es muy jurídico el texto, quiero advertirlo, es muy jurídico, para los que están más familiarizados es muy jurídico. Entonces yo les recomiendo
que no empiecen a leer desde la página que nos dice acá, que no recuerdo ahora, pero que empiecen a leer de la página 89, donde ya se resume un poco todo este tema, hasta la página 100 o algo que nos dice allá, no recuerdo, yo lo tengo aquí pero es que a mí eso de las páginas, yo soy muy malo para recordar números, ¿no? Pero bueno, el caso es que traten de leer, los que puedan leer todo el texto, todo lo que nos dice acá que leamos, pero leemos, si no leemos solamente lo que nos compete como más. Perdón, aquí se me durmió esto acá. Bueno, aquí dice que de la página 23 a la 27 está muy bien. Eso sí hay que leerlo, que es la primera parte que nos da una introducción. Estoy hablando del texto fundamental. Y después de la página 69 a la 108. Yo creo que de la 69 podríamos saltar hasta la 80. Una recomendación mía, ¿no? Si nos dicen los expertos que lean de la 69 sería lo ideal. Pero yo sé que ustedes disponen de poco tiempo. Yo vi esas primeras páginas, son un poco densas, con muchos elementos muy técnicos de lo que fueron los tribunales, el tribunal para juzgar los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Por consiguiente, yo creo que pueden empezar desde el 89 hasta la 108. Ven, ahí nos estamos ahorrando 20 páginas. Pero la idea no es que ahorremos páginas, ¿no? Ojo, yo quiero ser muy claro en esto, sino que pensé que esta parte se refiere a que la idea se resume de manera pueden verlo en el texto, pero se resume de manera muy sencilla. Lo que pasó con el Tribunal Internacional para juzgar los crímenes cometidos en el contexto de la fragmentación y limpieza étnica, conflicto en la ex Yugoslavia, es un tema que lo que nos quiere decir la lectura es bueno que ahí hubo unos grandes problemas de claridad alrededor de los criterios requeridos para para ver qué casos se trata. Bueno, los tribunales penales internacionales tampoco pueden tener todos los recursos disponibles para poder operar en los casos. Tampoco pueden llevar a todos a comparecer. Entonces, en el contexto de este tribunal ad hoc hubo una gran imprecisión alrededor de esto. Y que haya imprecisión frente a la selección de los casos plantea un problema muy serio. Plantea un problema muy serio porque ustedes saben que el tema, como se llama el diplomado, precisamente la parte de ese diplomado, estándares, ¿no? Sí, lo principal de la justicia es que la justicia es, por eso la pintan con los ojos vendados. La justicia actúa sin favorecer a nadie, la justicia actúa de forma equilibrada, la justicia... ¿Y cómo se puede garantizar que la justicia actúe de forma imparcial, con claridad, con pulcritud? Es que siga ciertos estándares. Cuando los estándares, en este caso estamos hablando también de estándares, los criterios para selección de casos es sumamente importante para la estabilidad de la justicia, pero sobre todo para la credibilidad de la justicia, de esa justicia penal. Entonces, la experiencia de Yugoslavia, hablemos así, fue fundamental para darnos cuenta, y eso es lo que trata ese texto, para darnos cuenta cómo el tema de la imprecisión o falta de claridad, no tener eso previsto con anterioridad de la entrada en funcionamiento del tribunal, generó unos problemas de a quienes juzgamos, quiénes son, contamos con otros recursos, habían casos, todas las personas que vamos a juzgar en esto ameritan ser juzgados o hay otros más responsables que debiéramos tratar primero, ¿no? Criterios claros. Por lo general hay tres criterios o tres elementos, que vamos a decir tres referentes que son fundamentales para cualquier tribunal, de la Corte Penal Internacional también lo tiene, que son, uno, la gravedad del crimen; dos, la gravedad del crimen, cuán grave es el crimen, ¿sí? Dos, los intereses de la víctima, cuáles son los intereses de las víctimas, ¿sí? En términos de justicia, porque es un criterio para ver qué casos se seleccionan, qué circunstancias, qué situaciones. Y tercero, los mismos intereses de la justicia. ¿Ven que los intereses de la justicia es, ¿llevamos todos los casos? No se pueden llevar todos los casos. ¿Por qué no se puede llevar todos los casos? Porque hay casos, por ejemplo, que si uno los lleva a la justicia pueden desacreditar a la justicia. Pensemos, voy a poner un ejemplo, pensemos en alguien muy joven que creció en ese contexto y le mataron a la familia en un contexto de conflicto armado y coge unas armas, se une al grupo ese, porque lo que quiere es venganza, ¿no? Quiere que es la manera de hacer justicia frente a los infractores en un contexto de guerra. Entonces esa persona
tiene el mismo grado o nivel de responsabilidad que el que orquestó esa situación? No, no. Y eso puede desacreditar la justicia. La gente puede quedarse con la sensación de que se está llevando a una persona que no es el más responsable, que fue sencillamente alguien que pagó dentro de ese sistema, dentro de esas circunstancias, y por lo tanto hay que llevar a otros. El tema, por eso el texto es muy claro en esto, es muy importante ese texto, no leerse todo, yo les pongo aquí unos límites, para que ustedes puedan ver estas dificultades, cómo afectan también la credibilidad. Después, la segunda parte, ese mismo texto, en esas mismas páginas, pues nos habla de la Corte Penal Internacional. Como la Corte Penal Internacional desde el principio sí trató con esa experiencia de tener unos criterios muy claros de castigo, de juzgamiento, de proceso para precisamente cumplir con esa obligación internacional de que los crímenes más graves, más atroces, los peores, ni que los máximos responsables de una situación de estas atrocidades quede en la impunidad. Y entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos destacar aquí en esto. Bueno, yo quería decirles que esos elementos están acá muy bien en el texto. A mí me parecieron también muy buenos como recomendación los textos de lectura secundaria. Aparecen no obligatorios, pero me parecieron fundamentales, son textos básicos también. Ojalá que en la medida de las posibilidades, aunque aparecen como de manera opcional en esta unidad, ojalá le pudiéramos echar, así sea un poco, sacar de nuestro tiempo y echarle un vistazo. Son 4 textos, pero excelentes, porque yo creo que el texto fundamental nos da este marco histórico de qué pasa cuando los criterios no son claros, no están muy bien establecidos, a qué obedecen estos criterios de justicia penal en el marco internacional, cuáles son los elementos centrales. Pero los otros textos nos dan a nosotros los principios fundamentales, ¿no? Que no están claramente incluidos en ese texto obligatorio, pero que es muy importante tenerlos en cuenta. Yo creo que, aunque una lectura diga opcional, es necesaria para el conocimiento general. Bueno, ¿cuál es el propósito central de la justicia penal? Vean que no es la única justicia, vuelvo a insistir, y hay limitaciones también a esa justicia penal, no solo por condiciones de recursos, sino por condiciones de alcance, por otros elementos muy importantes, porque ninguna instancia internacional busca reemplazar a los estados. Vuelvo a recordar, hay un principio de subsidiariedad, y la Corte Penal Internacional no es un órgano que reemplaza a los estados, ¿sí? Una instancia que reemplaza a los estados, sino es sencillamente un organismo internacional que lo que busca es hacer que los estados no dejen en la impunidad los crímenes más graves y atroces que se hayan cometido bajo su anuencia, complicidad y responsabilidad. ¿Cuál es el propósito de esta justicia penal internacional? Pues prevenir los crímenes más graves, la prevención de crímenes más graves, y garantizar, como lo dice el texto muy claramente, que ustedes van a leer, garantizar un respeto duradero por la justicia internacional. Esta no puede quedar desacreditada, tiene que cumplir su labor pulcramente, con total imparcialidad, no con elementos políticos de por medio y demás, ¿no? Esto es un tema que va a ser sumamente importante. Bueno, para finalizar, sencillamente, ya veo que me he extendido mucho en el tiempo, quisiera hacer una referencia muy breve al caso, ¿no? Yo no pude ver el caso, ustedes van a trabajar esta vez un caso hipotético que está presentado, y hay un ejercicio para establecer los elementos de criterios, etcétera, de juzgamiento, de procesamiento, qué falla, qué no falla, por qué. Hay toda una serie de preguntas muy interesantes en todo el tema, ¿sí? Perdón, déjenme ver un momento si les tengo aquí las preguntas. Bueno, no sé si yo las bajé para podérselas leer. A ver aquí, no sé, yo tengo, como es normal cuando uno es profesor, tengo un escritorio lleno de montones de carpetas y archivos, y a veces, déjenme ver un momento. Bueno, aquí está, creo que está acá, déjenme ver un momento, espérense. Sí, aquí está, ¿no? Bueno, son una serie de 6 preguntas. Los estándares de acceso a la justicia
Respecto a las instituciones que participan en el caso ese hipotético, es una pregunta bien importante. Ustedes van a tener elementos ahí, tanto en las lecturas, también complementarias, como en la lectura fundamental. ¿Qué estándares de protección a víctimas deberían cumplir las medidas de protección en el presente caso? Vean que también las preguntas son un poco abiertas, no necesariamente todas tienen que ser regidas estrictamente por lo que dicen los textos de rigor que nos recomiendan, sino para que ustedes también usen de alguna manera la experiencia muy valiosa que traen todos de su haber, de sus trabajos. Los estándares que podrían, cuando se dice estándares, ¿qué normas, ¿no? ¿Sí? Le podríamos exigir, qué reglas de cumplimiento le podríamos exigir, qué reglas se incumplieron, qué normas se incumplieron por parte de los agentes, por las instituciones que participaran en el caso ese hipotético que ustedes van a tener, y cómo cumplirlas bien, ¿no? Bueno, vienen algunos relacionados con la corrupción, y con los estándares de verdad, justicia y reparación, que bueno, ustedes saben muy bien que la justicia penal también cumple con un papel muy importante, que es establecer la verdad de lo ocurrido, el derecho a saber, ¿no? Las víctimas muchas veces, cuando se ven en situaciones muy duras, ¿no? Alrededor de violaciones masivas de derechos humanos, regímenes autoritarios, represivos, criminales, o estados de guerra y situación de conflicto armado también muy brutales, donde muchas personas, la gran mayoría de la sociedad es víctima, ¿no? Pues algo que se reclama frente a la magnitud del tema es claridad, saber lo que pasó, ¿no? Y la justicia penal cumple un papel importante también en este sentido, porque ayuda a esclarecer esa verdad judicial que tiene que ver con las responsabilidades, ¿no? Ya en la otra parte la otra unidad, la siguiente, que ya hablaré de ella, nos vamos a referir un poco también que hay otro tipo de verdad que tiene que ver con las comisiones de la verdad, que no es una verdad estrictamente judicial, sino es una verdad más, si se quiere, de sentido ético. Es decir, cuáles son las narrativas, ¿sí? y los marcos de representación, de razones, etcétera, que en la sociedad no quedaron esclarecidos y que permiten a las personas tener una comprensión de su propio pasado y poderse orientar hacia el futuro y reconstruir una sociedad más justa, más democrática, más respetuosa de los derechos humanos. Bueno, ahí yo lo podría dejar, ¿no? Es muy grato, como siempre, hablar con ustedes, pero bueno, tendremos también el foro ese de interacción para que podamos ver más preguntas o más cosas. Aquí dejaría. Muchas gracias por la atención. Feliz avance en esta unidad. Cordial saludo.